En Argentina se produce históricamente kiwi desde Varadero hasta Mar del Plata. Cuando digo históricamente estoy hablando del comienzo del kiwi en la Argentina, que fue allá por fines de los 80. Por diversas circunstancias empezó en Varadero, después siguieron los alrededores de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. Después que terminó la convertibilidad, que era un impedimento fiscal imposible para llevar adelante los cultivos, cualquier cultivo con pretensión de ser exportado en la Argentina, se abrió una nueva etapa en el desarrollo del cultivo de kiwi, se empezó a hacer kiwi, mucho kiwi, y se empezó a hacer kiwi en muchos lados, algunos no a nuestro criterio suficientemente aptos para ello, ¿no? Pensemos cómo se gesta una planta de kiwi. La planta puede multiplicarse por estacas, es decir, pedacitos leñosos de una planta que se someten a un proceso de enraizamiento y de allí obtenemos una planta que trasplantamos al lugar productivo. La otra forma es mediante injertos, se siembran semillitas de kiwi de variedades aptas para la parte radicular y cuando ésta crece se injerta la parte aérea con la variedad que uno desea implantar, macho, hembra, etcétera, con las diversas variantes. Y últimamente han aparecido plantas de multiplicación meristemática, es decir, plantas hechas in vitro, en laboratorio. Se toman ciertos tejidos de la planta que tienen la capacidad de una alta multiplicación y con un proceso tecnológico bastante sofisticado, pero muy desarrollado en muchas otras actividades, se consiguen plantas in vitro, que tienen características distintas a las plantas obtenidas por los otros métodos que yo les conté. Es exactamente una clonación, exactamente. Nosotros, para esta zona, hay una medida que está un poco dada por condiciones operativas, que es el ancho de la calle. La separación entre filas está condicionada por el paso de las maquinarias, los acoplados, todas las labores que hay que hacer, condicionan un ancho de fila, que oscila entre 4 y 5 metros. La distancia luego en la fila entre plantas, nuestra propuesta acá es no más de plantas cada 3 metros, porque consideramos que reunimos condiciones, las que contaba antes, que permiten en esas distancias obtener en plazos muy adecuados una cobertura del área productiva y un manejo posterior del cultivo más simple que aquellas propuestas de alta densidad, que serían las otras, poner plantas mucho más cerca, que si bien pueden producir un poco más de fruta inicialmente, luego entran en procesos más complejos de conducción, que en nuestro criterio, siendo esto una actividad, como les decía, de mediano y largo plazo, siempre hay que estar mirando un horizonte lejano. Consecuentemente, todas las decisiones técnicas que tomamos están vinculadas a esa idea, que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, las cosas sean simples, certeras, confiables, fáciles de manejar. La planta de kiwi debe ser conducida. Para ello hay algunas alternativas. Las más difundidas son el parral, que es este que ven en este cultivo, que es un parral como el de las uvas. Es un techo de alambre donde la planta se ata y se conduce formando un techo. Otro es el llamado tibar, que es una especie de túnel. Y después, en aquellos planteos de alta densidad, hay algunos otros sistemas un poco más complejos de ver. El kiwi idealmente necesita suelos ricos, profundos, bien drenados, en climas moderados. Pero es un cultivo bastante plástico y soporta condiciones no tan aptas. Por ejemplo, hay bastante kiwi en la zona de La Plata con un suelo mucho más pesado, menos apto para el kiwi. Hay un par de condiciones que son esenciales para un correcto desarrollo de una plantación de kiwi. Esto es, que no haya encharcamientos, suelos que se encharquen, matan las plantas indefectiblemente, tienen certificado de función asegurado, y buenas protecciones contra el viento. Por su gran vigor, por su gran desarrollo vegetativo, la planta debe ser protegida del viento, si no tarda mucho en entrar en producción. Una parte esencial de un proyecto de kiwi es definir y ejecutar muy buenas cortinas antiviento, naturales y artificiales. Las naturales son las mejores, pero obviamente una cortina de casuarina
alcanzar su altura definitiva, puede tardar 10 años, y uno no puede esperar 10 años para iniciar un proyecto. Entonces hay una complementación con cortinas artificiales. Esto es para cubrir las distintas etapas de crecimiento del cultivo. Nosotros en este proyecto iniciamos, como vos decís, con cortinas verticales entre 0 y 2 metros, alternadas con cortinas verticales entre 2 y 4 metros. Las primeras protegen los primeros estadios de crecimiento de la planta, donde la hoja la vamos a tener en el primer tramo de crecimiento. Luego, cuando esos primeros 2 metros se convierten en tallo y no hay más hoja, lo que tenemos que proteger es lo que está de 2 metros para arriba, que es la altura del parronal que habíamos hablado como nivel de desarrollo de la planta. Por eso es que se hacen alternadas las cortinas. Y luego, es más, en realidad a medida que avanza el cultivo vamos subiendo las cortinas bajas a la posición de 2 a 4 metros para mejorar las condiciones de protección en la parte alta. El techo es otra manera de proteger el cultivo del viento y en parte también de algunos excesos de temperatura o exceso de luz. Sucede que, primero, es más caro, hay una mayor inversión inicial. Segundo, a mediano plazo aporta condiciones desfavorables para el cultivo porque le quita luz. Nosotros en este caso, en este cultivo, hemos usado en una parte, la parte más expuesta, hemos puesto techos y nuestra idea obviamente es que cuando alcancemos el nivel de desarrollo adecuado, retirarlos, ¿no? Para volver a recuperar aquellas cosas que resignamos en aras de un crecimiento más rápido. Favorece el crecimiento inicial de las plantas. Las plantas se hacen más vegetativas, obviamente, ¿no? Tiene que ver con la latitud, tiene que ver con la posición cercanía del mar, tiene que ver con la característica de los suelos. Todas esas condiciones hacen que aquí, en este área, el cultivo de kiwi prospere muy, muy bien. Salvo algunas cosas como el viento y el exceso de agua en algunos lotes que puede llegar a producirse, por eso hay que seleccionarlos adecuadamente. Por lo demás, el cultivo no tiene dificultades mayores. Hace falta riego. El cultivo de kiwi es propio de zonas húmedas. En Nueva Zelanda se hace sin riego, pero tienen promedio en la zona productora de kiwi de entre 60 y 70 milímetros de lluvias semanales y parejos. Nosotros tenemos un régimen de lluvia que no es muy distante del de ellos, en el acumulado anual. Lo que pasa es que lo tenemos distribuido de otra manera. Entonces es imprescindible el riego. Y para el riego, una condición muy importante es la calidad del agua. Tenemos que tener aguas no salinas. Nosotros usamos microaspersión, son un riego localizado, tiene un difusor planta por planta que cubre un radio entre 3, 350, 4 metros según el modelo utilizado en cada caso, ¿no? La cosecha es manual, la cosecha del kiwi es muy rápida, es una gran ventaja que tiene el kiwi respecto de otras alternativas de cultivos intensivos, de frutales. No requiere selección por parte del operador. Cuando los técnicos deciden que está dado el inicio de cosecha por mediciones que se hacen en la fruta, el operador entra y baja toda la fruta que tiene a su alcance. Entonces, esto lo hace extremadamente rápido, además de ser una fruta dura, resistente. Obviamente no debe ser golpeada, debe ser bien tratada porque es fruta. Pero, a diferencia de un durazno, de una manzana, de otras frutas más delicadas, esto es mucho más fácil, digamos. Lo cual permite no tener cuellos de botella con grandes concentraciones de personal al momento de cosecha, no requiere gran capacitación porque, como digo, no hay nada que elegir, solamente hay que bajar. Ustedes vieron acá la altura del parronal. El parronal está a 1,90 m de alto y esa altura está determinada por la más baja que nos permita el paso de la maquinaria y la más baja posible para que el operador
descuelgue la fruta sin esfuerzo. Lo ideal sería que estuviera más baja, pero no paso con el tractor. Entonces el límite me los dan las herramientas, me fijan la altura. Y allí, lo más pegadito a esa altura posible, ponemos la estructura para que la cosecha sea muy rápida. Un operador cualquiera, sin ninguna capacitación, puede cosechar entre 2.000 y 3.000 kilos de kiwi por día. Por las características del fruto, este fruto debe ser cosechado en lo que llamamos un grado de madurez que no es el de consumo, es una madurez de cosecha. Esto se determina por parámetros internos de la fruta, se analiza, hay varios métodos, pero el más común son los grados Brix, que es un índice del contenido de azúcar a ese momento de la evolución del fruto, que nos asegura que en su guarda posterior los almidones residuales se transformen y nos den una fruta de gran sabor. El kiwi tiene la característica que antes del momento óptimo de cosecha y al momento óptimo de cosecha su imagen externa no cambia. Lamentablemente, en nuestro país durante muchos años no ha sido respetado. Como la demanda de kiwi interna es mucho más alta que la oferta, hay oportunidades de mercado muy ventajosas para algunos productores. Consecuentemente pueden caer en la tentación, y han caído en la tentación, de cosechar fruta inmadura. Como visualmente el consumidor no se va a dar cuenta, el giro comercial de esa fruta se produce y se vende, se termina vendiendo. Sucede que después el consumidor, cuando la come, no le gusta, porque no ha sido cosechada en la oportunidad de vida. Esto hace que se generen un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, que se llegue a decir la fruta de una zona no es rica, porque el consumidor vio que era kiwi de Mar del Plata y lo comió y dijo es feo. Y no es porque sea de acá, sino porque fue mal cosechado, de acá o de cualquier otro lado, es igual, ¿no? Si se cosecha fuera de punto, hay problemas después. No se han muerto plantas en la Argentina y en Nueva Zelanda las más viejas, que tienen 40 años, siguen produciendo perfectamente. Así que en realidad no podemos confirmar cuál es su vida útil porque no han entrado en senescencia todavía. Las plantas tienen una polinización cruzada, se utilizan machos que no son productivos para polinizar las plantas hembras que son las que producen fruta. Si bien hembras, el mercado mundial está dominado en su 90 y pico largo por ciento por una sola variedad que es Hayward, los machos sí hay muchas variedades, porque con los machos lo que se busca es cubrir que coincidan las floraciones. Y esto no es tan simple porque depende de los años, el frío que ha hecho el invierno, cómo sale la primavera, las lluvias, la cantidad de luz. Entonces, el tener a veces más de una variedad de macho asegura un periodo de ofrecimiento de polen a las hembras en su momento oportuno, que es una ventanita muy chica. La flor de la hembra está apta para ser polinizada en una ventanita de 5 o 7 días, no más que eso. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos tener polen de machos en ese momento disponible y medios para transportarlo. Se utiliza también, con mucha eficiencia, una especie de polinización asistida. Se saca polen de los machos, se acondiciona con técnicas específicas y se aplica con una pulverización en cada flor de hembra. Manualmente se puede hacer esto. Es una tarea, si bien parece muy compleja, es bastante simple, de uso totalmente difundido y ayuda a asegurar un paso clave en la producción, que es una correcta polinización. Y si no, los medios naturales, como decía, las abejas, el viento, insectos en general, las abejas principalmente, que esto se refuerza, se traen colmenas a los cultivos. Acá en Mar del Plata hay gente que está trabajando con el comportamiento de las abejas, específicamente en kiwi, porque el kiwi no es una planta demasiado atractiva para las abejas. Este cultivo está en el segundo verde, digamos, y ha tenido algo de fruta, pero las producciones comerciales las empezamos a tener a partir del tercer año y encuentran su techo posiblemente entre el quinto y sexto año y a partir de allí se estabiliza. Si yo ya tengo otra actividad,
agropecuaria extensiva, intensiva, lo que sea, cualquier superficie es una unidad económica. La exportación del kiwi tradicionalmente, obviamente es el hemisferio norte, ¿no es cierto? Porque es el hemisferio que está desabastecido. Siendo Italia el principal productor mundial de kiwi, también es el principal comercializador. Entonces el destino mayoritario de la fruta es Italia, que posiblemente Italia después redistribuya en el resto de Europa a sus clientes habituales, ¿no es cierto? Pero el destino prioritario ha sido Italia. La fruta se puede exportar en vines o se puede exportar procesada en cajas. Habitualmente se exporta en vines, que son unos cajones grandes con 250, 300 kilos de fruta, porque Italia tiene instalada plantas de procesamiento de fruta mucho más importantes que las que tenemos acá, por un problema de escala, obviamente, ¿no? Entonces la procesan allá. Ya se están instalando en la Argentina buenas plantas de procesado, así que a futuro vamos a estar en condiciones de exportar la fruta procesada desde acá. Pero no hay ningún inconveniente en exportarla en vines, ¿no? Es muy simple. Prácticamente, como se sale del campo, como se cosecha, se pone en un bin y se puede despachar. Con las condiciones actuales de mercado, actuales digo no las del día, ¿no? Las de los últimos años, las perspectivas que se ven, un cultivo de kiwi puede, bien manejado, dar 25.000 kilos por hectárea, ¿sí? Un precio simple de venta, podemos hablar de retorno al campo en tranquera, es de alrededor de $1 por kilo. Y podemos decir que nos va a costar más o menos 50 centavos producirlo. Por lo tanto, podemos pensar en unos 12, 15.000 dólares de retorno anuales por hectárea.